El libro de Hechos o simplemente Hechos de los Apóstoles es el título que se le da normalmente a este maravilloso libro que tenemos en el Nuevo Testamento. También es el libro más largo que hay en el Nuevo Testamento, pues tiene 28 capítulos. Y sabemos que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, pero algo que también debemos de reconocer y saber es que el Espíritu Santo tomó en cuenta las cualidades de su escritor humano, que en este caso se lo atribuimos a Lucas. Recuerde también que el Espíritu Santo preservó los escritos originales de errores, pero también utilizó las personalidades, el trasfondo y la intención del autor a la hora de comunicar este registro. El libro ha sido reconocido por muchos, tristemente, como solo un libro de historia, pero de algo que podemos estar seguros es que no es solamente historia cuando usted lee justamente los 28 capítulos. Al observarlo, él contiene discursos propios del Espíritu Santo por medio de los apóstoles y de los predicadores de la iglesia primitiva, convirtiéndose así también en un libro con mucha autoridad. El Espíritu Santo es mencionado 50 veces en el libro. Este libro también nos dice que el cristianismo es como una herencia, pues. Eh, Nuestras creencias cristianas vienen surgiendo a partir de un judaísmo que se practicaba durante el primer siglo. Entonces, por eso al leerlo, nosotros encontraremos que los primeros cristianos visitaban regularmente el templo cada día y también tenían un buen conocimiento o familiarización con el Antiguo Testamento. Cada vez que ellos iban a la sinagoga, pues leían partes del Antiguo Testamento. Cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 32 al 33, dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y los padres hace referencia a los patriarcas, mientras que hijos es una referencia a los cristianos. En cuanto a la autoridad del libro, cualquier libro de la Biblia que forme parte del canon de las Sagradas Escrituras debe estar respaldada por palabras con autoridad. Esa fue una de las normas para elegir qué libros deberían formar parte del canon y cuáles no. Por eso, en este libro, el libro de Hechos, las palabras no dependen directamente del autor, sino que él, o sea, Lucas, apela a la autoridad de los demás, es decir, de los apóstoles y los líderes influyentes del primer siglo. Considere que el 30% del libro contiene presentaciones de discursos orales, un total de 24 de ellos, la gran mayoría de los apóstoles y líderes muy influyentes de la iglesia judía o la iglesia primitiva en aquel entonces. Observamos también enseñanzas apostólicas guiadas por el Espíritu Santo, y el escritor parece estar más preocupado por los discursos que ellos dieron, que omitió escribirlos como arte o poesía. También considere que el libro posee sucesos autoritativos, como por ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 7 al 12, una combinación de palabras y de hechos. En cuanto al tipo de escritura, el modelo en que parece ser escrito este discurso es tipo discurso narrativo, en donde el autor cuenta la historia y prevé al mismo tiempo instrucción indirecta.
Por ende, no fue escrito para convencer de manera directa, sino que sutil. Entonces, así el lector tendría que tomar su propia decisión al darse cuenta de la verdad. Por eso, o por lo tanto, este método utilizado por Lucas evita que el lector esté a la defensiva a la hora de leer el libro. Cuando lo leemos, entonces nosotros también aprendemos sobre actitudes, acciones, palabras y asuntos que agradan a Dios, y al mismo tiempo podemos evitar ciertos comportamientos que los cristianos debemos desechar, como por ejemplo la mentira dentro de la iglesia. Eso se observa en Hechos capítulo 5, cuando el matrimonio, Ananías y Zafira le miente al apóstol Pedro y al Espíritu Santo, y también las murmuraciones, como en el caso del capítulo 6, y las falsas acusaciones que se desarrollan casi en todo el libro. Y el 70% del libro es narrativo. Y hay que tomar nota siempre de lo que Dios bendice y de lo que no está de acuerdo con la iglesia primitiva, lo cual quiere decir que es malo para la iglesia también presente. En cuanto al autor, el autor a quien se le atribuye el libro es Lucas, el médico amado, aunque su nombre no se menciona en todo el libro, pero el uso de los pronombres habíamos, como por ejemplo en el capítulo 27, versículo 1, indica que fue alguien que estuvo al lado del apóstol Pablo y de Aristarco. Además que el tercer relato del Evangelio menciona a Teófilo como el destinatario del escrito, que también curiosamente se le menciona en Hechos capítulo 1, como haciendo alusión a un nuevo tratado escrito a él. Más allá de todo esto, ambos escritos, Hechos y Lucas, parecen haber sido escritos en el mismo volumen y con la misma estructura. Por ejemplo, el tratado que lleva por nombre Lucas gira en torno a la obra del Señor Jesucristo. Termina con el arresto del Señor, su juicio, sufrimiento y victoria sobre la cruz. Y en el caso del libro de Hechos, también habla de el arresto del apóstol Pablo, su juicio, su sufrimiento y la victoria del Evangelio también sobre incluso las prisiones. Hablemos del escenario político y social. En aquel entonces estaban bajo el dominio del gobierno romano, y para los días de los escritos del Nuevo Testamento el imperio aún estaba en crecimiento. La mayor preocupación de los romanos era mantener la paz. Y eso se observa con la presencia de los gobernadores como Félix y Festo en Cesarea para mantener la paz en esos lugares. A las naciones conquistadas siempre se les permitió practicar su religión con libertad, pero se les exigía confesar la superioridad del César, el emperador, y de los dioses tradicionalmente romanos. Y en cuanto al escenario social, existía una estrecha relación entre los judíos cristianos y los no cristianos, o los judíos no cristianos y la iglesia primitiva. Pues este último, o sea, el cristianismo, surge a partir de un judaísmo que se estaba practicando. Por ello, siempre necesitamos recordar, cuando leemos la Biblia, que el Señor Jesucristo fue un judío, que los apóstoles fueron judíos, que la mayoría de los miembros de la iglesia primitiva estaba compuesta por judíos. Por eso, usted leerá que ellos siempre iban al templo, todavía hacían votos y eran fieles al Mesías prometido del Antiguo Testamento. Ellos obedecieron siempre a sus autoridades judías, pero la resistían únicamente cuando se les prohibió predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Aún así, hubo aspectos que también discrepaban y se distinguían del resto de los judíos no creyentes. Para los judíos incrédulos resultaba casi imposible creer que un sentenciado a la cruz resultara ser el Cristo.
Mientras que los judíos creyentes creían que Jesús era el Mesías, que conquistó la muerte resucitando al tercer día y que desde entonces ha estado restaurando todas las cosas. ¿Sí? También otro aspecto en el que ellos discrepaban era cómo se relacionaban con los gentiles o cómo los veían. La mayoría de los judíos no compartían con los gentiles, pero muchos gentiles se sentían atraídos por la ética del judaísmo y estos gentiles eran conocidos como los temerosos de Dios. Al inicio de la iglesia, usted recordará en el libro de los Hechos que incluso los apóstoles creían que la salvación era una bendición exclusiva y únicamente para los hijos de Israel. Y no es hasta cuando Pedro ve junto a otros fieles de la circuncisión que un gentil como Cornelio y los que estaban en su casa también recibieron el Espíritu Santo de la misma manera que ellos, como al inicio en Hechos capítulo 2. Y no es hasta ahí que Pedro comprende también que sobre los gentiles Dios le ha dado la oportunidad de formar parte de su reino. En conclusión, es triste ver cuando algunos hermanos o personas tratan a este libro como simplemente un tratado histórico. Este libro contiene más que solo datos. Él tiene la obra del Espíritu Santo después de la asunción de Cristo a los cielos. Obras como el inicio de la iglesia en Jerusalén, la inclusión de los gentiles en la iglesia y el poder sin límite que tiene el Evangelio. De modo que cualquier persona que quiera encontrar la identidad de la iglesia bíblica no necesitaría recurrir a los libros de los teólogos y los eruditos modernos, debería solamente recurrir al libro de los Hechos. En él debe orar, leer el libro para encontrar la iglesia del Nuevo Testamento y así alejarse de todas las demás instrucciones que van a terminar confundiéndole y no ayudándole a identificar la iglesia de las Escrituras.